¿por qué tenemos que platicar de Springsteen, Deliver Me From Nowhere? Decir que crecí escuchando a Bruce Springsteen sería una mentira. Mi papá escuchaba otro tipo de música, escuchaba otro tipo de rock, pero no escuchaba a Bruce Springsteen. Mi amor por Bruce Springsteen nació en la preparatoria cuando estaba leyendo una vez una revista que se llamaba Gorilla, que era de skate, pero que tenía un pequeño artículo sobre Bruce Springsteen. En esa revista, claro que decían que era el The Boss, el jefe, que aparte que había nacido en un hogar roto, creció como un héroe de la clase trabajadora y era un emblema para la música. Desde ese momento yo me casé con la idea de Bruce Springsteen y es mi músico favorito y, si me lo preguntan a mí, el más importante que tenemos actualmente, además de Charly García. Así llegamos a esta película, Deliver Me From Nowhere. Bruce Springsteen es una figura tan grande para mí como Bob Dylan, como Michael Jackson, casi a la altura de ellos, y que merecía una biopic desde hace mucho tiempo. Pero cuando hablamos de biopics también sabemos que no necesariamente brillan o por lo general son hasta un poco sosas porque nos cuentan una historia muy endiosada de quién están hablando. Cada cierto tiempo vemos que una biopic dice que ahora sí va a revelar el secreto o el lado oscuro de cierto artista, pero termina siendo la cosa más genérica del mundo. Claro que te estoy hablando a ti, Bohemian Rhapsody, película la cual siempre he odiado y siempre voy a odiar. Y también el año pasado vimos a Complete Unknown de Bob Dylan, bueno, de la historia de Bob Dylan, lo cual no me parece mal, o también la de Elvis, estaban ahí medianamente bien, pero aquí en Deliver Me From Nowhere se centran en un espacio, en un momento exacto de la vida de Bruce Springsteen después de que hizo The River y se pone a hacer Nebraska, que fue un disco acústico, algo contraintuitivo para la carrera de alguien que iba en ascenso. Esta cinta está basada en el libro de Warren Sainz, se llama igual, Deliver Me From Nowhere, que si no lo han visto, por favor, vayan a leerlo, perdón, no, si no lo han leído, vayan a leerlo. Es muy corto, es muy rápido, está en Kindle, lo consiguen en 150 pesos, yo lo conseguí en 150 pesos, y es bastante interesante porque nos cuenta esta historia exacta. Claro que tienes que saber un poco del bagaje de Bruce Springsteen, tienes que saber un poco de su historia, del estado del arte, como se dice, pero si no, también puedes acercarte si te interesa esta figura. Esta cinta está dirigida por Scott Cooper, explora la crisis, el retiro creativo, el lado no brillante de la historia de Bruce Springsteen con un poco de depresión, un retrato bastante doloroso y catártico, el cual, desde ahorita te digo, si conoces a Bruce Springsteen, probablemente te vaya a encantar. Si no, lo mejor será que veas otro tipo de películas primero, otro tipo de acercamientos a Bruce para después acercarte por acá. Hay una película de un chico que se llama, no me acuerdo cómo se llama, es una película de un chavo pakistaní que escucha a Bruce Springsteen y como es como un musical con canciones de Bruce Springsteen. Esa es muy buena, creo que está en HBO, si me acuerdo ahorita del nombre, se los digo. Pero ahora sí vamos con una sinopsis. La cinta se sitúa a comienzos de los años 80, tras las giras y el éxito del álbum The River. Springsteen se repliega en Nueva Jersey y es aislado buscándose un nuevo camino. Se adentra en la grabación de Nebraska, álbum desnudo e íntimo, hecho casi como un demo en una habitación con 4 pistas. Su relación con su padre, sus traumas infantiles y la presión del éxito también son exploradas en esta película. No es que esta sinopsis hable mucho de lo que nos va a hablar la cinta, pero solamente se enfocan en cómo creó este disco, Nebraska. Scott Cooper, que también es el guionista, hace un planteamiento muy fresco de una biopic que no es lineal, o sea, no nos cuenta la típica desde que su nacimiento hasta que llega al estrellato. Obviamente habla también de su niñez, sus problemas con su padre, pero no tal cual de cómo crece ni cómo llega a ser una estrella. Es un momento exacto de autoexploración, de transformación dentro de la vida de Bruce Springsteen que evita muchísimo hablar de él como un héroe, porque él siempre ha odiado que hablen de él como un héroe, a pesar de que le digan que es el héroe de la clase trabajadora. La historia que conocemos aquí es algo que también ya sabíamos, ya la conocíamos, pero verla en pantalla es muy esperanzador. ¿Por qué? Porque habla también de la depresión. Habla de cómo Bruce Springsteen toda su vida ha luchado en contra de esta depresión y a pesar de eso logró hacer la persona que ahora es. Lo cual a mí me parece muy válido, me parece válido que sea ese retrato el que quieren hacer, porque como dijo Bruce Springsteen o como dijo el mismo director y guionista, tratan de hacer una anti-biopic. Lo que no te va a contar es toda la historia, lo que te quiere contar es un pequeño fragmento. El guión se sostiene, sí, por sí mismo, es un viaje del héroe
muy corto, pero muy concreto, y tal vez no sea épico, y eso es lo que tal vez puedo también llegar a entender que a la gente no le guste. No vamos a ver grandes escenarios, no vamos a ver grandes shows, grandes conciertos, el estrellato, no. Vamos a ver algo muchísimo más pequeño, más contenido, que no busca endiosar a Bruce Springsteen, lo cual para mí es un acierto. Pero si a ti te gustan las películas como Bohemian Rhapsody y querías ver gran explosión, no lo vas a ver, no lo vas a encontrar. No es ese tipo de biopic. Las actuaciones, tenemos a un Jeremy Allen White como Bruce Springsteen. Lo conocemos por la serie The Bird. Muy interesante, por cierto, si no la han visto. Y aparte ya ha trabajado él en biopics. En La Garra de Hierro estuvo interpretando a uno de los hermanos de este luchador. Interesante, creo que es una buena interpretación, aunque físicamente no se parece. A su lado tenemos a Jeremy Strong como John Landau, que John Landau era el manager de Bruce Springsteen. Lo hace bastante bien porque también Jeremy Strong sabe muy bien interpretar personajes de biopics. Estuvo en la de Donald Trump el año pasado. Bien, también lo hace bien, pero si a alguien tengo que yo aplaudirle es a Stephen Graham, que hace un pequeño papel, es el papel del papá de Bruce Springsteen. Sí es muy pequeño lo que aparece, pero me parece un gran aporte. A su lado también está Paul Waldhauser, Odessa Young, Gaby Hoffman, un montón de gente por ahí, todos muy entregados, muy a hacerlos muy humanos, tanto a Bruce Springsteen como a los demás, pero también un gran aplauso para Jeremy Allen White. No se parece, ya lo dije físicamente, pero todo lo que hace por dentro para que sepamos y que estamos viendo a The Boss en la pantalla es increíble. La dirección de Scott Cooper es el mismo director de Los Crímenes de la Academia, una película la cual fue muy galardonada hace como 5 o 6 años, pero a mí me costó muchísimo trabajo ver porque es muy lenta. Pero bueno, aquí viene un poco más sobrio, menos espectacular, menos grandilocuente, mucho más silencioso y captura la creatividad y la soledad de Bruce Springsteen. Es una decisión que yo aplaudo. Aplaudo muchísimo que se haya querido centrar en este pequeño momento de la vida de Springsteen antes de hacer todo lo demás. Es un cine de atmósfera, es un cine de momentos exactos, íntimos y no de hitos grandes, lo cual también creo que está bien. Va mucho para un grupo o para un género de personas que la conocen, obviamente, muy americana tal vez, pero que también rinde cierto tributo a algunos himnos. No los pone en pantalla, pero rinde el tributo a decir más o menos en qué tiempo iban siendo contados estos himnos, como por ejemplo Born in the USA, que paréntesis, no es una canción patriótica. La fotografía de Masanobu Takayagi, ya ha trabajado con este director, estuvo en Los Crímenes de la Academia y aparte dirigió la fotografía de Spotlight. Tiene tonos muy apagados, muy sombríos, muy tristes, muy azules, lo cual favorece la introspección, pero también vuelve a lo mismo. Si no es tu tipo de película, vas a decir, ok, no es ya nada llamativo, esto no llama la atención. Y no llama la atención por la manera en la que es grandilocuente, sino por la sencillez que tiene. La música de Jeremiah Freites, me parece bien el score, pero pues obviamente el soundtrack es genial. Es genial porque tiene no los himnos de Bruce Springsteen, tiene las canciones de Nebraska. Este disco, el cual es muy íntimo, muy acústico, muy demo, que a mí me costó mucho trabajo escucharlo en su momento y que ahora es uno de mis discos favoritos y también obviamente es el disco favorito de Bruce Springsteen. Antes de ir a una calificación, si te gusta The Boss, por favor, ve a verla. No sé qué estás esperando, tienes que hacerlo. Es uno de los artistas más grandes vivos que tenemos, una de las últimas leyendas del rock. Ojalá nos dure mucho tiempo más porque el día que se muera así vamos a llorar bastante. Mi calificación es un 9 cerrado, lo acepto. Tal vez esté un poco cegado por mi fanatismo en este momento. Después la volveré a ver y tal vez la baje un poco, pero a mí me parece un 9 y es de mis películas favoritas, no mi película favorita, pero sí de mis películas favoritas de este año.